Realmente tengan ustedes buenos días. Hoy día es un día, podríamos decir, primaveral atrasado. Lo bueno es que el astro rey ya salió y podemos el día de hoy empezar esta segunda parte de control político, y vamos a iniciar con un tema importante y siempre trascendente, no solo para el Parlamento peruano, sino para todos los parlamentos de Latinoamérica y el mundo en general, porque todos los parlamentos hacen sentir su peso de control político a través de lo que conocemos como comisiones investigadoras. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. El tema de comisiones investigadoras, tendríamos que señalar dos aspectos antes de analizar a nivel constitucional. Hemos dicho que es un instrumento del control político que caracteriza fundamentalmente a América Latina, Europa y en general a todos los países con determinados desarrollos democráticos. El tema es cómo es que las comisiones investigadoras han tenido o no han tenido relieve constitucional. El origen más remoto de las comisiones investigadoras también lo encontramos en Inglaterra, y posteriormente para este continente, para todo el continente americano, llega las comisiones investigadoras a Estados Unidos de Norteamérica, pero no se plasma a nivel constitucional. Es decir, la Constitución norteamericana no tiene una mención a comisiones investigadoras. Sin embargo, no debemos olvidar que el derecho anglosajón se basa mucho en el common law, en la práctica de sus normas, es decir, en la práctica parlamentaria. Y tanto en el derecho parlamentario inglés como en el derecho parlamentario norteamericano, las comisiones investigadoras tienen una gran trascendencia y un gran peso. Pero, sin embargo, el mundo romano-germánico de Europa continental y la herencia también que recibe el mundo hispánico-americano estableció que era necesario que las comisiones investigadoras tuvieran un tratamiento constitucional. Pero ¿por qué era necesario que tuvieran un tratamiento constitucional? Siempre el por qué. ¿Alguno de ustedes tiene idea? Fundamentalmente por lo siguiente: porque las comisiones investigadoras van a restringir derechos, van a cumplir algunas funciones coercitivas que tiene el órgano jurisdiccional, y por consiguiente necesita un amparo constitucional para poder restringir ciertos derechos. Entonces, desde esa perspectiva es que era necesario que tuviera un nivel constitucional la mención de las comisiones investigadoras. Ahora, el desarrollo de cómo ha tratado las diversas constituciones en términos de comisiones investigadoras es muy diferente y va evolucionando con el pensamiento humano y el pensamiento constitucional. En el Perú, por ejemplo, la primera constitución que menciona es la de 1920, donde en el artículo 99 señalaba: las cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o información. Simplemente hacía alusión a que podían nombrar comisiones de investigación. Pero ¿qué eran las comisiones de investigación? No lo desarrollaba la Constitución de 1920. La Constitución del 33, en su artículo 119, establece la obligatoriedad de brindar información y documentos a las autoridades de la administración pública, e incluso hace referencia expresa a las autoridades judiciales. Un hecho muy peculiar. ¿Por qué? Porque sabemos que los órganos jurisdiccionales mantienen cierta autonomía, y hay un respeto en el artículo ya de la actual Constitución, que es el artículo 139, a que nadie puede tomar conocimiento de un proceso jurisdiccional en curso. Es decir, no puede un parlamentario actualmente decirle: oye, infórmame
¿que has actuado en este proceso judicial? No. Lo que podría hacer es solicitar a la Corte o a la DEIMA porque hay un retraso en determinados procesos, nada más, pero no ir al tema de fondo. Sin embargo, la Constitución del 33 sí hacía referencia a que las autoridades judiciales podían dar incluso informes detallados o de lo que fuera a los parlamentarios. La Constitución del 79, que ya va encajando con el derecho constitucional que se generaliza en todo el mundo, va a establecer en su artículo 180 que el Congreso y cada Cámara pueden nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer al requerimiento de dichas comisiones bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Veamos y analicemos este concepto. El Congreso y cada Cámara, es decir, se podría nombrar una comisión conjunta integrada por diputados y senadores en el Congreso en conjunto, o puede nombrarse una comisión investigadora en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Primer gran tema, sobre cualquier asunto de interés público, y comienza a aparecer esta palabrita, interés público. ¿Qué es el interés público? Y ahí el detalle. ¿En qué consiste el interés público? No lo dice, pero sí dice que es obligatorio comparecer al requerimiento de dichas comisiones bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Comienza ya a instrumentalizar a las comisiones investigadoras de facultades para que puedan cumplir su función. Entonces, la Constitución del 79 tiene dos grandes avances. Uno, hablar de asuntos de interés público. Y segundo, ir estableciendo apremios. Miren cuán novedoso ya es la Constitución del 79. Siguiente, por favor. La Constitución de 1993, en el artículo 97, el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Nuevamente, la palabra asunto de interés público. ¿Definirá la Constitución del 93 qué es interés público? Veamos qué más dice. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Repite lo que recogía ya la Constitución del 79, la potestad de ejercer apremios. Pero luego señala algo más: para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. Veamos ahí. Ya no solamente es obligatorio comparecer, sino es obligatorio brindar toda información. Segundo gran apremio que tiene. Y dos apremios más: el levantamiento del secreto bancario y el levantamiento de la reserva tributaria. Sin embargo, se quedó corto. Extensivamente se está aplicando ahora algo que no tiene ni sustento constitucional ni sustento reglamentario. ¿Qué es? Aquí me dice. Y era obvio que en esa época no se pusiera, porque no tenía desarrollo. El secreto de las comunicaciones. Teléfono, internet, WhatsApp, qué sé yo. Y todo lo que pueda haber a nivel de correo electrónico y todo. Miren ustedes, no está a nivel constitucional. Alguien, y ojo, como diría Vallejo, yo profeta, yo poeta,
En algún momento, en algunas sesiones, algunos, si es antiguo que escucha me ha seguido, les dije que iban a plantear acciones de amparo por el debido proceso. Y miren el escándalo que se organizó con los temas de García. Yo les vaticino ahora otra cosa. En algún momento, algún procesado y por comisiones investigadoras que hayan solicitado el tema de levantamiento de su secreto de comunicaciones y su secreto de, en general, ya sea internet y todo ello, va a recurrir al órgano jurisdiccional y le va a decir: señor, ¿cuál es el fundamento constitucional o el fundamento legal por el cual me están levantando? Si yo ejerciera la defensa del Parlamento, le van a decir: no, es que la Constitución dice cualquier información. Es una interpretación extensiva de la Constitución. Si yo ejerzo la defensa del que le han levantado las comunicaciones, diría: sí, pero todo lo que significa limitación de derechos debe estar expresamente señalado por la norma. Así lo dicen sendas sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana. Entonces, ustedes formarán criterio y en algún momento veremos una sentencia al respecto. Y un último párrafo que estableció la Constitución del 93, muy importante también: sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. ¿Qué significa esto? Que el trabajo que hace una comisión investigadora y que concluye, porque nos encanta, como ya les he señalado, solo hacer el control de la década de los 60, es decir, el control jurídico, concluye con acusaciones ante el Ministerio Público. El Ministerio Público puede revisar y decir: aquí no hay delito, si bien es cierto hay ciertas irregularidades administrativas, pero esto no constituye delito, no acuso, porque no obliga al Ministerio Público. Pero también esa frase fue colocada por algo más importante, que vamos a ver más adelante, porque ya se entendía por los constitucionalistas del 93 que una comisión investigadora no solo debía dedicarse a ver el tema de responsabilidades jurisdiccionales, debía abocarse a otros aspectos, que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Otro de los temas trascendentes en el derecho parlamentario y sobre todo en el derecho de las comisiones investigadoras es sobre su naturaleza jurídica. Y todo se va a desprender de la gran tradición que viene del control político. Naturaleza jurídica del control político, jurídico o control difuso o de responsabilidad política. Igual acá, la naturaleza jurídica de una comisión de investigación básicamente va a estar dividida en dos grandes rubros, en dos grandes bloques. El primero, que simplemente es un instrumento de información. ¿Para qué buscas una comisión investigadora? Para acopilar y juntar información. Oiga, solo para buscar información utilizo una comisión investigadora. Tengo otros mecanismos para buscar información. Puedo utilizar los pedidos de informe, puedo utilizar la estación de preguntas, puedo utilizar la invitación de los ministros a informar, en fin. Pero no puedo decir que simplemente son instrumentos de información. Por ello es que se considera, Santolaya dice, no son más que instrumentos de información, puesto que sus efectos jurídicos se agotan en la obtención de una serie de datos, noticias o conocimientos. Santolaya dice, como no obligan estos hechos al poder jurisdiccional, en eso concluye. Pero se va a olvidar Santolaya de algo trascendente, que vamos a ver más adelante. La otra posición es que son instrumentos de control parlamentario.
La información es un medio para ejercer el control político. En Alemania hay un acuerdo doctrinal encabezado por Lowenstein y el Tribunal Constitucional Federal Alemán que señala. También en España, Aragón Reyes, lo principal, lo sustantivo, es el control que a través de esas comisiones se realiza. Y lo auxiliar, lo accesorio, lo adjetivo, es obtener información suficiente para ello. ¿Por qué? Porque el control, hemos dicho que básicamente es poner en conocimiento del representado lo que hace el Ejecutivo. Dicho en otras palabras, es correr el velo del secretismo para que el ciudadano vea la película completa, tal y como sucedieron los hechos. Ya en sí, la información que se recibe ahí no es lo trascendental es el control que ejerce una comisión investigadora. Por su parte, Medina Rubio dice que la naturaleza de las comisiones está determinada por 4 elementos. Las comisiones son polivalentes, dice, deben garantizar derechos constitucionales, la naturaleza y el objeto a investigar y el control difuso del poder político, considerado en el sentido amplio. Es decir, va a enfocar todos los aspectos que entran en un determinado control político. Siguiente. Nos hemos quedado con la inquietud que todo lo anteriormente estudiado señala que las comisiones investigadoras ven un asunto de interés público. Pero, ¿qué es el interés público? ¿Quiénes han investigado y han tratado de desarrollar el tema de interés público? César Landa, en su obra Observación Electoral e Interés Público en el Perú, señala: el interés público es un objeto jurídico abierto e indeterminado, susceptible de albergar tantos sentidos como intenciones hay, saludables o nocivas, para promover una investigación parlamentaria. ¿Aclaró qué entendemos por interés público? Nos dejó en la nube jurídica nuevamente, ¿no es cierto? Ese es como quien dice, para que los juristas entiendan y el resto siga en la nebulosa. Nos dice que es un concepto abierto. Bueno, ya sabemos que interés público es demasiado abierto, por eso queremos que nos digan qué es. Indeterminado, no se puede precisar, eso es indeterminado. Pero susceptible, dice, de albergar sentidos como intenciones hay, saludables y nocivas. Es decir, que cuando yo hablo de interés público, puedo utilizarlo saludablemente o en mala ley, para proponer una investigación parlamentaria. Los alemanes, que son un poco más sobrios al respecto, Peter Haberle, en su obra El Estado Constitucional, dice: el interés público es un concepto guía que se encuentra en todos los planos de la jerarquía de las normas y en todos los ámbitos del derecho, pero también en el contexto de todas las funciones del Estado como principio, norma y tipos jurídicos. Concepto también, como los alemanes, lleno de filosofía, pero nos da un elemento fundamental acá, que se encuentra en el contexto de todas las funciones del Estado. O sea, el interés público está ligado a todo lo que sea función estatal. Algo le hemos rescatado ahí. Y ya este último señor sí es un tipo más que analista jurídico, analista político, aunque yo no quiero utilizar ese término porque cualquiera ahora con televisión se llama analista. Diríamos un politólogo. Müller dice: las comisiones de investigación se debaten entre la búsqueda de la verdad y el servir de instrumentos de lucha política entre los partidos. Políticamente impecable la definición. ¿Qué buscamos? La verdad, para que la opinión pública sepa la verdad, pero también buscamos
sirve de instrumento de lucha política entre los partidos. ¿Por qué? Porque es la lucha entre las mayorías y las minorías, en demostrar que es mejor o peor, que ha cumplido o no ha cumplido. Y ese instrumento para poder poner ante los ojos de los ciudadanos es una comisión investigadora. Siempre. Pero la pregunta sigue flotando. Y antes de entrar a eso, ¿qué es el interés público entonces? Definitivamente los constitucionalistas y los autores han querido dejar el concepto abierto, como lo dice César Lange. ¿Para qué? Para que no se encasille y sea extensivo. Este concepto abierto permite que, como dice el otro doctrinario, que todos los órganos del Estado, y cuando estamos hablando de órganos del Estado, no nos estamos refiriendo solo al Ejecutivo, nos estamos refiriendo a los 3 niveles de gobierno: Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales, con su división de locales provinciales, locales distritales. El Coparlamento pueda cubrir todos ellos, pero adicionalmente a ello pueda cubrir también el aspecto de los órganos jurisdiccionalmente autónomos o constitucionalmente autónomos, para hablar correctamente. Llámese Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, llámese Jurado Nacional de Elecciones, es decir, toda la estructura en sí del Estado. Va a tener capacidad entonces una comisión investigadora de poder cubrir todo el espectro de lo que es la estructura del Estado. Pero, perfecto, pero todo lo del Estado ¿es de interés público o no es de interés público? Ese es un tema más complejo aún, porque el interés público se puede, ahí tenemos que diferenciar cuál es el interés o el llamado derecho público y el derecho privado. ¿Cuándo caemos en derecho privado y en derecho público? Y es más, algo más adicional, ¿cuándo podemos caer en el tema de ir contra ¿cómo les expreso el término correcto? Mis garantías a mi reserva personal, a mi intimidad personal? Verbigracia. ¿Recuerdan ustedes que un vicepresidente del Perú tuvo que renunciar? ¿Recuerdan o no? Estoy hablando de Díaz Canseco. Pero el tema de investigación, yo estuve en esa investigación en la Comisión de Fiscalidad de esa época, a nosotros era determinar qué nos interesaba: investigar el tema de su relación afectiva. ¿Era interés público su relación afectiva? Tal vez era interés para Magali, porque decían que la jovencita había sido novia del hijo y luego terminó siendo la esposa o novia en ese momento del padre. ¿Eso es interés público? Ahí no había interés público. Pero ¿cuándo entonces el doctor Chirino se hizo mal a investigar ahí junto con el doctor Velázquez, que presidía la Comisión de Fiscalización? Un momentito. Eso era su lado personal, su intimidad personal, que la dejamos a salvo. Fue él el que la trajo al Parlamento con su famosa frase: amar no es un delito. Casi le sale el falso plebeyo. Pero, ¿cuál era el tema? El tema era, de fondo, ¿cuál era? Que si bien es cierto, no era su esposa, era su novia, o pareja, o amixer, como le llaman ahora, o amigo con derechos, como le dicen los muchachos. El tema es que
Díez Canseco había sacado un decreto supremo para exonerar del pago de impuestos al negocio que tenía el padre de la chica en el duty free el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Entonces, ahí tenemos todos los elementos. El tema del negocio del padre era un tema privado. No teníamos por qué entrar a averiguar con qué dinero constituyó el padre. Por último, Canseco pudo haberle dado el dinero. Ese no era nuestro problema, ese es un tema privado. El tema de que si eran novios o no eran novios, y la relación sentimental solo servía para no ir al fondo, que si le había quitado la novia al hijo, no, eso no nos interesaba, eso era parte de su intimidad. Lo que sí nos interesaba es si se había o no favorecido a una persona determinada y exclusivamente una sola persona con un decreto supremo que se sacó para una exoneración tributaria. Porque lo curioso de esto es que la norma fue personal, prácticamente tenía significación general, pero solo se podía beneficiar. Ese fue el fondo. Lo otro fue lo accesorio, lo que le gusta a la chuchi, lo que le gusta al trome, ¿no? Para la carátula. Pero les pongo este ejemplo porque es el mejor ejemplo de en cuanto al interés público. Hay un segundo ejemplo que se formó en esa época también. Si se puede o no investigar a la Federación Peruana de Fútbol. A fútbol, como dice nuestro amigo Batas. ¿Qué dicen ustedes? La Federación Peruana de Fútbol o balompié, para no hacernos problemas, ¿es una institución privada o pública? ¿Utiliza fondos privados o fondos públicos? Es una institución privada regida por las normas de la FIFA. Entonces, ¿cómo íbamos a investigar? He ahí, y eso es importante. Lo que pasa es que a veces acá vemos la piscina y no vemos si tiene agua y nos queremos aventar de frente. Por eso es que a veces muchos parlamentarios terminan con la frente hecha pedazos. ¿Qué es lo que había que hacer? ¿Cómo justificar una investigación de ese tipo? El equipo técnico es el que tiene que trabajar, pues señores, comenzar a revisar qué hay en la doctrina. Y encontramos en la doctrina en Brasil que el Parlamento de Brasil efectivamente había hecho una investigación a la Federación Peruana, a la Federación Brasilera de Fútbol, basado en un argumento con carácter constitucional. ¿Cuál es? El uso de los símbolos patrios. Está bien, es una institución privada, pero es una institución privada que tiene la exclusividad de la representación y los símbolos patrios del país. ¿Por qué si es una actividad que utiliza una chompa que no sea pues, con la franja roja y blanca del Perú, que no utilice el escudo o la bandera peruana, a ver si la gente va al estadio? Hay una representación de una nación y eso te daba competencia para considerarlo de interés público y poder entrar a la investigación. No el argumento paupérrimo que escucho mucho decir, no, porque el fútbol es pasión de todos, a todos nos interesa. Eso es mercado, tú tienes que buscar un argumento jurídico, o por lo menos verosímil jurídico. Pero creo que con eso quedó un poco más claro en el ambiente lo que es interés público. Ahora sigue frotando la otra pregunta. ¿Pero qué buscan finalmente las comisiones de investigación parlamentaria? ¿Qué buscan? Ya les he dicho que si el control es un control difuso de responsabilidad política,
Entonces, no va a buscar solo establecer responsabilidades de tipo penal, o de tipo administrativo, o de tipo civil. La comisión de investigadores ha sido creada, señores, y eso métanse a la cabeza, para algo más grande y trascendente. Lo más grande y trascendente es analizar las políticas públicas, analizar las normas que acompañan a esa política pública. ¿Por qué? Porque en la política pública, en las normas de esa política pública, es donde se origina si una política es buena o mala. Porque finalmente una política pública puede ser muy buena, las normas muy buenas, pero el operador de la norma es el que falla. Y si el operador de la norma es el que falla, pues solamente diremos que el operador, y determinaremos responsabilidad civil, penal y administrativa. Pero de repente todo está correcto de acuerdo a la norma, pero es la norma la que permite eso. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros investigamos la carretera Iquitos-Nauta, famosa en Loreto. Esta carretera fue hecha como 3-4 veces, muy hábiles. ¿Qué pasaba? Empezaban a construir la carretera faltando 15 días, una semana para que se inicie las lluvias. Y las lluvias en la selva son terribles. Las lluvias se llevaban por consiguientemente la carretera y paralizaban la obra. Entonces venía el tema y decían: he avanzado 30 kilómetros, no habían hecho ni 5, pero como las lluvias y el río se había llevado todo, demuéstrale pues. Y lo peor de esto, ¿quién era la empresa que hacía la obra? Hay una norma en la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado que todos la critican y todos la usan. Estoy hablándoles de una investigación del 2005. Han habido 4 leyes nuevas de Consumcode desde esa época, y esa norma subsiste. Y es una disposición complementaria que dice muy simple, que si quieres salirte de la ley de contrataciones y adquisiciones, firma un convenio con un organismo internacional para que el organismo internacional ejecute la obra. Y ese organismo internacional en Iquitos fue la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, una cosa así. La pregunta es: ¿qué hacía un organismo dedicado a temas educativos construyendo carreteras? Y como era un organismo internacional, el Congreso no tiene potestad para pedir información de esos organismos internacionales. Y no te brindan información. ¿Cuál fue nuestra conclusión y recomendación? Que debía ajustarse esa norma, que debía modificarse. Y en el mejor de los casos, derogarse. Y que todo fuera por la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Estamos hablando, disculpen, de antes del boom económico del Perú. Con el boom económico del Perú debimos necesariamente agilizar los trámites de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. ¿Por qué? Porque el que hace análisis de políticas públicas sabe que inicialmente la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, y sobre todo de los años, la de los 90, la de los 2000, fueron hechas para imposibilitar el gasto público. Porque como no había plata, y la plata te la dan ficticiamente, que son reales, te dicen: mira, José Carlos, te vamos a dar a ti como alcalde 10.000 millones. Yo, chocho, con 10.000 millones voy a hacer esto. Todas esas obras son obras por licitación pública. La licitación pública, mientras preparo el expediente técnico, mi primer año de mandato, termino de preparar el expediente técnico, voy a licitar, y la licitación me demora entre 1 año a 1 año y medio si hay impugnación, y se van hasta Consumcode, se demoran 2 años. Y como en esa época mi función de alcalde era 3 años, me fui y no hice la obra. Y como los presupuestos son anuales, al siguiente año que me daban la plata, me la daban en papel, pero nunca me la daban en físico. Como no
cuadraba mi obra, me la quitaban. Era una plata ficticia. Porque ahora la plata es electrónica. Las tienes, pero en la medida en que no entres al CIAF, conectes tu obra y tu proyecto en el CIAF, no la tienes autorización para el gasto de ese dinero. En fin. Entonces, era la ley de contrataciones en ese sentido. Era necesario modificar esa ley de contrataciones o buscar sistemas más acelerados. Lo que pasa es que el peruano, cuando hacemos un proceso más corto, siempre busca la decaída. Y por eso es que tenemos que en muchos proyectos de agua potable y alcantarillado, los que han fallado y los que han fracasado, habría que analizar si la política pública ha sido buena o no, pero lo que ha fracasado son los operadores, y ni siquiera la responsabilidad ha sido de los alcaldes en algunos casos, sino del operario, del operador. ¿Qué pasaba? La empresa no tenía la suficiente cobertura para hacer la obra, fingía garantías, como lo hemos visto con el tema de Orellana, y quedaban las obras inconclusas. El otro fenómeno que nos hemos llenado de marco jurídico. El gran problema en el Perú es que somos como la ley del péndulo. Nos vamos de un extremo al otro. Somos más papistas que el Papa. En temas de protección ambiental y en temas de cultura, tenemos normas más proteccionistas que las que tiene Europa. Por eso es que muchas obras comenzaban la excavación, encontraban 4 o 5 ceranios, paralizada la obra hasta que venga el Ministerio de Cultura para hacer el levantamiento, a ver si no hay resto arqueológico, y si no hay resto arqueológico, ahí quedó la obra. Entonces, todos esos problemas se han ido originando. En el caso de la Universidad de Garcilaso de la Vieja, el objeto estuvo mal investigado. ¿Por qué? ¿El objeto es el sueldo o el objeto es la evasión tributaria? Jurídicamente lo que es compensable y es competencia del Parlamento es la evasión tributaria. Lo del sueldo es arbitrario, ya ese es parte del titular del Trome, de la Chuchi y todos ellos. ¿Por qué? Porque es una empresa privada. ¿O acaso usted va a ir a decirle por qué gana el señor Romero? Creo que gana algo de $150.000 mensuales. Le va a decir, oye, ¿por qué gana $150.000 mensuales Romero? Lo que podemos decirle, oye, está evadiendo impuestos el señor Romero. Eso sí. ¿Entiendes? Pero, volviendo al tema esto, el objeto entonces debe ser analizar política pública, analizar normas, y luego después recién ver el tema de lo que es el ordenamiento legal. Sigue. Ahí viene. Las comisiones investigadoras sobre un determinado tema de interés colectivo deben preguntarse. Miren las preguntas que deben hacerse. ¿Las acciones son hechos aislados de uno o más funcionarios? ¿Es el accionar delictuoso o la omisión de las funciones del funcionario las que se debe tener en evaluación? ¿Forma parte de una oferta política plasmada a través de una política pública? ¿Es el ordenamiento jurídico recién elaborado, el ya existente o el vacío legal el que permite el accionar del gobierno? Pongamos un ejemplo. Banco de materiales se dice que está quebrado. Perfecto. Veamos. ¿Es el accionar de un determinado funcionario corrupto el que ha hecho quebrar al banco de materiales? Veamos si efectivamente ha habido un funcionario corrupto. Este funcionario corrupto, ¿cuánto ha robado? $1 millón. Correcto. ¿Cuánto es el capital del banco? Por decir así un ejemplo. 20 millones. Oye, entonces ¿dónde están los otros 19? ¿Qué pasó ahí? Sigamos analizando.
forma parte de una política pública plasmada a través de forma parte de una oferta política plasmada a través de una política pública. Ah, mira, qué curioso. El capital del banco es 10 millones, pero en condonaciones de deudas tiene 5 millones de condonaciones de deudas. A ver, veamos cómo se dieron esas condonaciones de deudas. ¿Y quién las dio? Ah, mira, algunas de ellas fueron propuestas directas del Ejecutivo y otras directamente del Parlamento. ¿Por qué? Recuerden, inundación en el norte. Pobrecito, ya no pueden pagar su deuda. Hay que condonarle su deuda. En el Parlamento, condonación de deuda. Como hay condonación de deuda, ¿a quién quebramos? Al banco. Así quebró el Banco Agrario también. O sea, si sumamos, con esto no estoy negando actos de corrupción, pero los actos de corrupción no quiebran muchas veces las instituciones, son otras políticas públicas las que hacen quebrarlas. ¿Me entienden? Por el modo. Y para implementar esa política pública tiene que haber normas, y esa norma la dio el Parlamento. Entonces, ¿a quién tendríamos que sancionar? ¿Ah? Por eso es que nuestras comisiones investigadoras finalmente no dicen nada. Nosotros hicimos una investigación sobre el FONAVI. Y realmente es muy curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque hubieron normas que dieron los gobiernos de Fujimori que cambiaron la naturaleza del objeto de lo que era el FONAVI, para lo que fue creado. Pero algunas de esas normas fueron refrendadas por el Parlamento. Entonces deberíamos sentir vergüenza ajena si nosotros mismos, el Parlamento, fue el que desnaturalizó el FONAVI. Pero en fin, justo comentábamos temprano, para concluir esto, que uno de los grandes temas, por ejemplo, donde no puede entrar y que no entra una comisión investigadora, es el tema de la fe, del culto. ¿Saben cuál es el mejor negocio en el Perú? Sería tener una mina, ser pastor evangélico. No pagas impuestos, no tienes control fiscal, no das recibo por honorarios, no cobras boletas y recibes. En general, tanto en la Iglesia Católica como en todas las iglesias. Bueno, y ni siquiera por el tema financiero podríamos entrar a ver una comisión investigadora, pero sí podríamos analizar como comisión investigadora, no a un grupo específico, sino en general, el problema de la tributación en las iglesias evangélicas. Porque hay iglesias evangélicas que manejan mucho dinero y se convierten, sobre todo en centros poblados menores, en empollos económicos y cachetadas a la pobreza, sus locales en comparación a los demás de la zona. Pero tienen que tener a un político fuerte que combata la oratoria del pastor predominante de la zona. ¿O no? ¿O me equivoco? Siguen. Alguien decía, ¿por qué, como chiste, ¿no? ¿Por qué ya no hay grandes oradores en el Parlamento? Es que son pastores evangélicos. Por consiguiente, estamos llegando a la conclusión que las comisiones investigadoras deben evaluar las políticas públicas, el ordenamiento jurídico y las responsabilidades, ya sean de carácter civil, penal, administrativo o político, del tema de interés público que la originó, para así develar ante el ciudadano las buenas, deficientes, malas o incorrectas políticas públicas, la debilidad o deficiencia del ordenamiento jurídico, así como no los actos de corrupción de los funcionarios. Pero solo debe poner en evidencia, no debe además proponer mecanismos de corrección en sus recomendaciones,
Recordemos que una política pública se instrumentaliza a través de una norma. Por ende, con una comisión investigadora, el Parlamento encontrará los verdaderos temas legislativos que desea la ciudadanía, el interés público. Se cierra así el círculo con la potestad de la comisión investigadora parlamentaria de proponer normas. ¿Qué quiero decir con esta parte final? Siempre decimos que el Parlamento no ve los grandes temas legislativos que la ciudadanía necesita. Es que no nos tomamos el trabajo de ver realmente dónde pueden originarse grandes temas legislativos. Los grandes temas legislativos los podemos encontrar de una verdadera investigación y comisión investigadora, porque ahí en sus conclusiones y recomendaciones estarán necesariamente las debilidades de las leyes, de las normas y qué es lo que deberíamos hacer para corregir. Es más, lo más importante de una comisión investigadora debería ser terminar con propuestas legislativas. Pero vuelvo a repetir, seguimos pensando todavía en la década del 60 en un control jurídico donde básicamente, ¿qué buscamos? Determinar responsabilidades. El tema es que si las normas siguen existiendo en ese esquema jurídico, va a haber posteriormente nuevos responsables. ¿Por qué? Porque la puerta sigue estando abierta y nadie se da el trabajo de cerrar esa puerta jurídica que permite la irregularidad. ¿Me entienden? Correcto, siguiente. La Comisión de Fiscalización y Contraloría. Esta es una creación muy propia del Congreso peruano, que tuvo un origen medio peculiar, pero que finalmente ha tenido su propio devenir histórico. Fue creado con la Constitución del 93 como una comisión, y una comisión con una intención muy clara, que la mayoría de investigaciones que hubieran en el Parlamento sobre temas del gobierno cayeran en esa comisión. Y como la mayoría era casi absoluta del partido de gobierno, presidía también el partido de gobierno esa comisión de fiscalización. Entonces era para que todas las investigaciones estuvieran en otra comisión y no, tráelas que acá a fiscalización vemos todo. Pero acá en fiscalización lo veo yo mismo, pues, con el devenir histórico esto fue cambiando. Pero ¿qué tanto ha cambiado? ¿Por qué? En el año 2000 y el 2001 al 2006, que fue un tema de salir de todo el tema parlamentario anterior, se adoptó un principio básico. Hemos dicho que el control político básicamente es el derecho de las minorías, no de las mayorías, sino de las minorías, porque las minorías buscan a través del control político el check and balance, el equilibrio de poderes. Por consiguiente, si la Comisión de Fiscalización es un instrumento de control político, debería estar en manos de la minoría. Y de la primera minoría, en este caso, de la fuerza minoritaria con mayores parlamentarios, de oposición, por cierto. Esto se aplicó, bajo este criterio jurídico doctrinario, se aplicó para que al partido aprista le dieran, entre el 2001 al 2006, la Comisión de Fiscalización como primera fuerza opositora. Del 2006 al 2011 debía aplicarse este criterio y se aplicó en cierta manera. ¿Por qué? Porque la principal fuerza opositora se dividió en dos, que eran los nacionalistas y los de UPP. Y UPP tenía más miembros, que al tener más miembros le dieron una comisión de fiscalización por los 6 años. ¿Pero qué pasó? Por los 5 años
que UPP en el camino fue perdiendo miembros, quedándose reducido a un grupo muy minoritario, pero sin embargo siguió manteniendo la comisión. Ahora, en este nuevo devenir histórico que estamos viviendo, la comisión no se le ha dado a la primera fuerza mayoritaria, no se aplicó ni se respetó para nada ese principio, porque ¿a quién le correspondía? Le correspondía al fujimorismo, y se le terminó dando a un grupo minoritario. Pero eso ya es parte de los criterios que los parlamentos utilizan para quienes deben utilizar y presidir esta comisión. Entonces, podemos decir que es una comisión especializada en el control político de los órganos en todos sus niveles. Debe realizar el análisis de la política pública, el ordenamiento jurídico, el objeto de estudio, así como poder determinar las responsabilidades, ya sean de tipo administrativo, civil o penal, así como las consecuencias de sus estudios para ofrecer propuestas y alternativas a los gobiernos. Siguiente. Como principal característica de la Comisión de Fiscalización y Contraloría es que sus sesiones son de carácter público, sus investigaciones son de carácter público, toda vez que busca poner en conocimiento del elector información que de otra forma no tendría acceso el ciudadano. Otra de las funciones de la Comisión de Fiscalización es que ante ella debe comparecer el Contralor General de la República, y es la comisión por excelencia que ha visto dos grandes leyes: la ley del Sistema Nacional de Control, propia de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, y las leyes de contratación y adquisiciones del Estado, aunque últimamente no se la han pasado, se la han pasado a la Comisión de Economía. El problema está que la Comisión de Economía lo ve la ley desde los ojos del proceso económico y la sensibilidad económica, y se supone que la Comisión de Fiscalización y Contraloría debe ver con ojos de expertise de por dónde puede el funcionario hacer sus habilidades administrativas, por denominarlos de alguna manera. Y eso solo te da cuando hay funcionarios especializados en el tema de control. Siguiente. Uno de los temas que preocupa en el Parlamento peruano y en general en todos los parlamentos del mundo, pero en el nuestro fundamentalmente preocupa más, es el tema de los pedidos de información. ¿Por qué? Veamos cómo nace conceptualmente el pedido de información. Los parlamentos contemporáneos han encontrado en los pedidos de informe la principal fuente de obtener información privilegiada, oportuna y de fuente autorizada. Miren, información privilegiada, oportuna y de fuente autorizada. ¿Por qué? Yo puedo tener información, fotocopias, y a las fotocopias siempre dicen no es válido, porque puede ser fraguado y tantas cosas que salen de por medio. Entonces tú tienes que tener una fuente autorizada. No, esta información me la dio directamente el ministerio, acá está. Pero el problema está que si tenemos en el Perú información oportuna, vamos a ver, en el mundo globalizado donde la información es poder, miren, donde la información es poder, por eso se dice que vivimos en el siglo del conocimiento. El que tiene conocimiento tiene poder. Otros ejercerán cargos, pero no tienen poder. El que tiene el poder es el que tiene conocimiento. Ejercer el cargo no es lo mismo que tener poder, mucho cuidado. A veces el que está abajo es el que tiene poder y el que está arriba simplemente tiene el cargo. Se hace cada vez más necesario que el gobierno y el parlamento cuenten con medios idóneos de información que les permita tomar decisiones o realizar juicios
sobre las decisiones tomadas de manera eficiente y oportuna. Los parlamentos han buscado establecer procedimientos que les permitan obtener del Ejecutivo información válida de los actos y políticas de gobierno, que les permitan cumplir su función de control político. 100. En el Perú, ¿cómo se da? Los medios de información en el Perú nacen en 1834. Posteriormente, el artículo 96 y 97, 96 de la Constitución y 87 del Reglamento del Congreso, establecen cómo es que se debe realizar el tema de los pedidos de información, quiénes deben brindarnos pedidos de información. Y aquí hay un detalle. Dice, en efecto, cualquier representante puede pedir a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, a la Contraloría, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Seguros, a los gobiernos locales y regionales. Siguiente. Bueno, parece que no está bien enfocado. Toda la información. Es decir, lanza una relación de instituciones que es peligrosa. ¿Por qué? Porque es números clausos, números cerrados. Debería ser un pedido en números abiertos. Debería bastar en decir a todas las instituciones de la estructura del Estado, para todas aquellas que nuevas que se crean puedan estar comprendidas del poder. Bernales señala, Enrique Bernales, que dos son las funciones de los pedidos de información: una expresión de control parlamentario en aras de interés público, por lo general apunta a indagar sobre el funcionamiento eficaz y eficiente de las instituciones públicas, y es un mecanismo para obtener información destinada a la elaboración de una futura ley. Es decir, pedimos información como control y pedimos información también para las proposiciones legislativas. Pero la pregunta de fondo sigue siendo, pasemos eso rápido por favor. Ya, adelante. La pregunta de fondo sigue siendo, ¿cuán rápido para los dos mecanismos llega la información del Ejecutivo o del Estado en general al Parlamento? Miren, el artículo 87 dice que tienen 15 días para brindar información, y si en 15 días no responde, el reiterativo y le da 7 días, y si en 7 días continúa y no te da, por intermedio de el Congreso. Yo les pregunto, ¿qué le pasa al funcionario que no envía la información? Nada. Nada. Sencillamente nada. Por eso es que los ejecutivos cada vez retrasan más la información. ¿Por acaso no les pasa a muchos de ustedes de un proyecto de ley nomás? El informe, necesitamos el informe urgente de tal ministerio para dictaminar. Llega hoy, mañana o nunca. O cuando ya dictaminamos, llega justo en el pleno su informe en contra. Cuando han pasado 6, 8, 9 meses. Sin embargo, seguimos con esa vieja norma cuando este propio Parlamento ha elaborado una norma más ágil, rápida, pero no para él, sino para el ciudadano. Siguiente. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 27806. O sea, un ciudadano común y corriente que no se representa más que a él mismo obtiene información más rápido que un parlamentario representante de la ciudadanía. ¿Es justo eso? Pero eso lo permitimos nosotros mismos. Miren, responsabilidades y sanciones claramente establecidas para el funcionario. Yo les digo, ahí me ha tocado ser DGP, y como DGP era responsable de brindar información al ciudadano.
Y lo máximo que hacía era dilatarle. ¿Por qué? Porque los plazos, 5 días, 7 días. Y luego puedo prorrogar por 5 días más. 7 y 5, 3, y se acabó la historia. Sí o sí tengo que entregar, porque si no, incurro en responsabilidad. No hay que, no anda quejarte a consejo directivo que se reúne en el año de San Blando para que autorice oficiar, y cuando oficien después. Necesitamos en el Perú modificar urgentemente el artículo que autoriza los pedidos de información. Debemos hacerlo un artículo ágil, con menos plazos, un artículo con sanciones directas al funcionario responsable de la entrega de la información. Porque no puede ser que se estén burlando del Parlamento y un ciudadano. He visto oficios de parlamentarios y es lamentable. Los entiendo, pero no comparto su posición en el sentido de que piden información como ciudadanos y no como parlamentarios. Y como invocan esta ley y no la ley del reglamento del Congreso. Porque saben que por esta ley obtienen la información más rápido. Lo que restringe esta ley es clara. La ley establece que pueden brindar información sobre todo menos 2 aspectos: defensa e intimidad personal. Esos 2 aspectos nomás protege esta ley, la ley de protección de la información. La misma lo del reglamento del Congreso. La diferencia está en que el reglamento del Congreso, el funcionario recibe la información gratis, parlamentario. Y en el caso del ciudadano, sí paga por derecho de copias, pero tiene una información, y es el objetivo: oportuna, veraz y certificada. Y el parlamentario esperando que pasen 15 días, y si no le contestan su reiterativo, no me voy a consejo directivo a quejar. Ahora bien, hasta ahí el aspecto de culpa, pero viene el otro aspecto. ¿Sabemos pedir información? Ese es el gran problema del parlamentario y una queja de los ejecutivos, porque también he estado en el otro lado. ¿Qué pasa? Parlamentarios ahora dicen: señor, quiero que me informe sobre el proceso de contratación del puente para Tangamandapio. Ah, ya, perfecto. El proceso de contratación del puente de Tangamandapio se origina desde el expediente técnico. Son 6 cajas de información con 18.000 folios. Sácale copia y le mandas ahí. Eso es, disculpen la expresión, entretente por no saber pedir las cosas. Y ustedes saben lo que he querido decir. Ese es el problema, que cuando se hacen pedidos de información no somos capaces de discriminar, revisar información previa y saber exactamente. ¿Qué pediría yo? Señor, envíeme una ayuda a memoria de los actuados de la construcción del puente de Tangamandapio, y específicamente remítame la parte concerniente a, si ya he tenido información previa, a la licitación. Si sé que el problema es desde el expediente técnico, específicamente de la aprobación del expediente técnico, y quiénes fueron los responsables de la aprobación del expediente técnico. ¿Para qué quiero el resto? Para decir: uy, mira cómo investigo la cantidad de cajas que tengo que revisar. Uy, Dios mío, ¿cuándo terminaré? Pero subiste pedido.
es casi como Santa Rosita, ¿no? ¿Saben ustedes la tradición de Ricardo Palma de Santa Rosa? ¿Lo saben o no? Como para distraernos un ratito. Dice que Santa Rosa pues rezaba y oraba mucho a Dios, y Dios le escuchaba, ¿no? Entonces Santa Rosa en sus prédicas le dice: Señor, dale a mi Perú un rico mar con grandes riquezas. Concedido, Rosa. Pasa una semana y Santa Rosa dice: Señor, dale a mis hombres de los Andes una rica cordillera con abundantes minerales. Concedido, Rosa. Pasa otra semana y Rosa no: Señor, por favor, dale a los hombres de las costas pequeños valles hermosos para que cultiven y buena ganadería. Concedido, Rosa. Y así seguía pidiendo a Rosa. Pasado un mes: Señor, te pido finalmente, Rosa, por favor, ya no fastidies. Es que, Señor, te iba a pedir que le des un buen gobierno al Perú. Debiste empezar por ahí, Santa Rosa, ahora ya no. El tema es que no sabemos pedir. Pedimos lo intrascendente, pero no lo fundamental. Pero en fin, sigue. La invitación a informar de ministros y altos funcionarios del Estado. La invitación a informar de los ministros y los altos funcionarios del Estado tiene su origen en el siglo XVIII, de una derivación del periodo de informes. La Asamblea Constituyente Francesa en 1791 proclamó: los ministros serán admitidos a las sesiones para estar siempre dispuestos a recibir las órdenes de las asambleas y dar los informes necesarios. Miren, los ministros estarán dispuestos siempre a concurrir para recibir las órdenes de las asambleas. Ya vienen los ministros y se pasean con la asamblea. Y lo otro, y para dar los informes necesarios. 1791, Francia. Consiste en el acto de incitar a la presencia física de un ministro de Estado a efectos de que exponga, comunique y participe sobre algún hecho de notorio interés ciudadano. Si bien la institución en primera fase tiene un fin informativo, simultáneamente cumple un importante rol de vigilancia y fiscalización. En rigor, sirve para observar las acciones sectoriales realizadas o en proceso de ejecución, así como para develar las posibles o probables responsabilidades políticas derivadas de la conducción de la carrera ministerial. Siguiente. La presencia del gobierno en las cámaras es un requisito fundamental de los regímenes parlamentarios. Lowenstein señalaría: el sentido íntimo de esta disposición yace en el hecho de que la Asamblea puede ejercer un mejor control sobre sus propios miembros que sobre los elementos extraños a ella. De esta manera podrá someterles a una serie de preguntas y respuestas, pidiéndoles cuentas sobre el desempeño de su cargo y exigiéndoles de esta manera responsabilidad política. Para Martínez Felipe, el instrumento permite al gobierno y a las cámaras verse las caras, face to face, como dicen los ingleses, es decir, cara a cara. Eso es lo fundamental, estar cara a cara, porque finalmente con el pedido de informes tú tienes un frío papel que muchas veces no refleja lo real. Sin embargo, en una confrontación personal no solo es la información que recibes, sino los gestos, las conductas que muchas veces determinan las posiciones que va a adoptar el Parlamento, porque en ello se va a ver la seguridad del ministro de que maneja el tema o su incomodidad por la falta cometida por un funcionario. Muchas veces los ministros han venido y han comenzado a exponer una plantilla, pero ante las preguntas se les ha visto la notoria incomodidad o el Parlamento les ha hecho ver lo que ellos de su propio informe no veían y terminan inmediatamente poniendo a disposición
a responsables de determinadas acciones. Es lo correcto. Por experiencia, el discurso que sí lee el primer ministro lo ensaya defendiendo mucho, y he visto ministros que se nota que ni siquiera han revisado antes porque vienen y recién balbucean a leer, lo que significa que no han leído previamente el informe. Como que ministros que tratan de interiorizar, ellos el informe lo han revisado, han corregido sus informes, y como por consiguiente vienen y demuestran solvencia a la hora de exponerse. Eso es lo que demuestra esta institución, el face to face, el cara a cara. Pero adicionalmente no debemos olvidar una cosa, que nuestro reglamento dice que basta que haya venido un ministro para informar, para que pueda posteriormente pedirse una moción de censura. Es algo que no se practica, pero que se puede dar, porque así lo permite el reglamento del Congreso. Siguiente. En nuestro Perú, esta institución apareció confundida con lo que eran los informes en 1823. En el texto del 79, primero expresa, ya le da una autonomía a lo que es la institución de presentar informes. Ahora, el tema que tanto la Constitución del 79, la del 93, tienen un defecto de falla, de origen. ¿Quiénes pueden venir a informar? Los ministros de Estado, fundamentalmente. Pero yo les hago una pregunta. ¿Es que acaso no existen presidentes regionales que manejan presupuestos más grandes que los ministros de Estado y no hay obligatoriedad que puedan presentar sus informes en el Pleno? Ese es un defecto. No tenemos la potestad de que los parlamentos inviten a un presidente regional a que informe en el Pleno sobre determinadas acciones. Esa es otra de las cosas que tenemos que corregir. Porque no es posible que un señor presidente regional se crea un cacique, un señor feudal, imposible de ser traído al Parlamento si no es por una comisión investigadora, por los apremios que tiene la comisión investigadora. Ni siquiera se presenta invitado a comisiones y no podría presentarse al Pleno del Congreso porque no hay norma autorizativa para ello. Y somos muy formalistas para presentar a un presidente regional ante el Pleno. E incluso en la sustentación de los presupuestos, damos la sustentación de los presupuestos a los ministros de Estado, a órganos constitucionalmente autónomos, pero no le damos la potestad a los presidentes regionales, que manejan enormes presupuestos. Dejo ahí como un tema pendiente a modificar en el reglamento del Congreso y a nivel constitucional. Siguiente. Antes de entrar a eso, ¿cómo se da la invitación a un ministro? Se da de dos formas: a través de una moción para que se presente, y la otra forma es voluntariamente. Hay ministros que mandan su oficio, que ante el problema originado con la caída del puente de Tangamandapio, yo, ministro de Transporte, solicito que el Pleno me autorice a ir a informar sobre las causas de este fatal accidente, ¿no? Y viene voluntariamente. ¿Por qué hacen esto a muchos ministros? Eso es cuando un ministro tiene solvencia. Lo hacen voluntariamente para evitar una interpelación, porque ya suena feo. Bien, me van a traer interpelado, es como traerte ya a la fuerza, ¿no? Es como al novio, es preferible invitarlo que el padre lo llega al altar con escopeta en la espalda, ¿no? Casi así es una interpelación. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero siempre tiene que haber, en el caso de una moción, cuando el parlamentario lo solicita, y un documento de fondo cuando voluntariamente viene. Y ojo,
no basta el documento voluntario. ¿Por qué? Porque es el pleno del Congreso el que debe o no aceptar que se presente. Dejo bien clara esa posición. ¿Por qué? Me tocó vivir un hecho muy peculiar. Un primer ministro se vino con todo su gabinete, no había oficio de invitación y quería que en ese momento lo reciba el Parlamento. Y el Parlamento no quiso recibirlo. E hizo mano militar interesante. Él podía, él era parlamentario, pero había ministros que no. Ese hecho, más que el escándalo político, marcó la caída de ese gabinete. Era la defensa del fuero parlamentario. No es que el ministro diga, oye, ya, me voy ahorita y te agarro mi carro y me voy y me presento al Parlamento porque justo ahorita están sesionando un momentito, tu cartita. Y por último, un portavoces, ven, oye, ¿le vamos a permitir que el señor venga? No, no queremos que venga la próxima semana. Caballero nomás, el que manda es el pleno, porque esta es la casa del Parlamento. ¿O acaso ustedes reciben a gente así nomás porque llega, mañana me voy acá, oye, mañana me aparezco en tu casa y voy a almorzar a tu casa? No, oye, ¿me puedes invitar a tu casa? Otra cosa. Hay un tema de respetos entre órganos institucionales. Ahora, ¿pueden presentarse los ministros ante comisiones ordinarias? Sí. Muchos ministros evitan ir a los plenos incluso, por lo que les dije, por el tema de manejo, por el tema del face to face, y dicen, pucha, voy a tener que enfrentar a todos. Y en comisiones, ¿cómo estoy en la comisión que es mi tema? Ah, sí, ¿y quiénes son los miembros? Ah, no, hablen al presidente para presentarme en la comisión nomás, porque en el pleno están esos melosos, esos patas que se paran y me van a hacer la olla y no, al pleno no voy. Mejor me voy nomás a la comisión porque ahí está suavecita la cosa. Entonces, esa jugada también se puede hacer. Y por eso es que muchas veces los ministros piden ser invitados mejor a la comisión. No, me voy a informar a la Comisión de Defensa porque es un tema de estricta defensa nacional y a puerta cerrada. ¿No es cierto? Invitación. Pero no solamente es voluntaria, también el presidente de la comisión muchas veces solicita que venga el primer ministro o los ministros a su determinada comisión a exponer un determinado tema. Y aquí una recomendación. Miren, malas prácticas borran buenas razones. Y la diplomacia parlamentaria, tan venida menos, consiste en mantener siempre buenas relaciones entre ejecutivo y legislativo. Y muy poco veo ya que si yo soy de la Comisión de Transportes y me han designado presidente de la Comisión de Transportes hoy día, lo mínimo que debería hacer si yo soy ministro de Transportes, al día siguiente coger el teléfono y decirle, oye, mira, Pepe Pérez, soy el ministro, estoy a disposición, tú eres mi comisión competente para mis temas, tengo interés en algunos proyectos de ley que vamos a conversar, ¿qué te parece si nos reunimos en privado en alguno de estos días, nos tomamos un café y conversamos, y cuando tú gustes estoy a disposición para ir a informar cualquier tema a la comisión? Ese es lo sano, lo democrático. Pero ahora veo no, yo soy ministro, me van a llevar esos patas a ir a informar, por favor. Ese tema tiene que mantenerse. Eso sirve mucho de buenas relaciones entre instituciones. Y por lo que conversábamos el día anterior, porque en el tema del órgano político como es el Parlamento, los que ahora son minoría, mañana serán mayoría, y así sucesivamente. Y si hemos tenido malas prácticas, cuando nos toque ser oposición, ¿cómo vamos a exigir que para nosotros también
tengan buenas maneras. Como dicen en mi tierra, amor con amor se paga. Otro de los temas por los cuales se concurre a las comisiones ordinarias es por mandato legal. ¿Cómo es eso? Hay determinadas leyes que establecen la obligatoriedad, siguiente por favor, para que ministros concurran a informar sobre determinados aspectos concretos, ya sea a las comisiones o primero a las comisiones y posteriormente al pleno. Por ejemplo, el ministro de Comercio Exterior y Turismo debe acudir anualmente para informar sobre el Día Nacional del Artesano. El presidente ejecutivo de Sierra Exportadora debe acudir a una sesión conjunta de Comisión Agraria y Comercio Exterior. El problema, ¿saben cuál es? Que muchos de estos son letra muerta, porque no se cumple. Les digo, yo estuve en Comercio Exterior un año. Planteé a mi presidenta, tengo la obligación legal de que venga el jefe de Sierra Exportadora, no me interesa, y he visto otros presidentes igual. Nunca ha venido el jefe de Sierra Exportadora a exponer cuando hay un mandato legal. Hay un mandato legal, por ejemplo, para que la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución reciban al defensor del pueblo para su informe anual, y luego de ahí tiene que venir a informar al pleno. Lo que pasa es que muchas veces esos informes se vienen en vanos. Esa es la dignidad también de los informes en este sentido de carácter legal. ¿Por qué? ¿Ustedes han visto cuántos parlamentarios están en el informe del defensor del pueblo en el pleno? ¿O cuántos están interesados en el tema, en el informe de la ministra de la Mujer sobre los avances del Programa Nacional de lucha contra la adolescencia, algo así se llama, un rollo larguísimo, que tiene que ver con el desarrollo de la mujer, el niño y el adolescente? Poquísimo se queda. A nivel de comisión sería muy bien visto, bien debatido, pero no solamente se han quedado a nivel de comisión, sino que expone a nivel de comisión y vuelve a exponer a nivel de pleno, y se vuelve infructuoso. Hay que tener mucho cuidado cuando planteemos legalmente informes en el pleno, que sean informes con temas que sean de interés general. Cuando son de interés sectorial, no tiene mucha trascendencia en los plenos. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los parlamentarios, entre comillas, buscan especializarse por temas. Aunque es difícil una especialización cuando las comisiones duran un año. Ese es el tema. Pero adicionalmente a esto, estas exigencias legales han nacido por otros aspectos también. Les digo, por ejemplo, son 3 años ya que estoy en la Comisión de Ciencia y Tecnología. El primer año que llegué, ¿qué pasa? El gobierno ha dicho que iba a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no se creó. Hay defensores y opositores, perfecto. Pero Concitec estaba en educación, ahora está en la PCM. Y como el tema de ciencia y tecnología es transversal a todos los ministerios, y PCM es dirigido por el primer ministro, que de alguna manera debe realizar la política transversal a nivel de todos los gabinetes, se le invitó al primer ministro. Porque cuando invitamos a la jefe de Concitec, la jefe de Concitec siempre dice, bueno, y esta política no la puedo aplicar porque no tengo la potestad para influir sobre los ministerios. Una vez, 2 veces me cambiaron de ministro, volvieron a cambiar de ministro. Entonces surge de los mismos congresistas que se haga un proyecto de ley para exigir que el primer ministro venga anualmente a informar. Entonces, es la necesidad muchas veces a que exista un mandato legal ante
el rehusamiento de la autoridad competente a venir, para que exista una obligatoriedad legal ya a que anualmente venga a informar. Hasta eso se podría cambiar si es que las presidencias de comisiones no se cambiaran anualmente. Podría venir un día anualmente o cuando fuera necesario. Pero como nuestras políticas son tan cortoplacistas, y tenemos un gran problema, que cuando venimos, por ejemplo, el de Sierra Exportadora, viene en agosto para explicar el avance de ese año presupuestal, y viene el próximo agosto cuando ya también no hay continuidad en su política presupuestal. Lo mismo le pasa al Contralor. El Contralor prefiere informar los meses de diciembre, y no en agosto, para informar en sí lo que ha hecho en todo el año. Porque nosotros tenemos un plazo diferente al plazo presupuestal del Ejecutivo. No sé si les ha pasado. Mientras afuera todo el mundo anda pensando en la finalización del año en las instituciones públicas en diciembre, nosotros es intrascendente la finalización del año. ¿Cuándo es la finalización del año para nosotros? Julio. En julio y agosto es cuando se ve la finalización del año y la desesperación para ver a qué comisión vamos. ¿Quién sale o quién no se queda? Esos son los problemas que tenemos. Siguiente, por favor. Todos estos instrumentos buscan la indagación que hace el Parlamento sobre las decisiones. No requiere un pliego de preguntas, esta es otra característica importante. Mientras que la interpelación requiere un pliego de preguntas, la invitación no requiere un pliego de preguntas, pero sí requiere la especificación del tema sobre el cual se va a presentar. Prima el principio de especialización, verbigracia, la Comisión de Justicia cita al Ministro de Justicia, y etcétera, ¿no? Siguiente. Hemos hablado de eso. Siguiente. La estación de preguntas, un último tema. Justo nos quedan 10 días. No hay mucho que hablar en este tema. La estación de preguntas, pues, es una institución netamente parlamentarista. Surge en España, muy bien practicada en España, con práctica escasa o casi nula en el Parlamento peruano. Yo les pregunto, ¿cuántas veces hemos hecho estación de preguntas en el periodo legislativo pasado? 0. En lo que va de el quinquenio creo que hemos hecho 2 estaciones de preguntas. Es una institución de origen español, inglés también lo practican mucho. En el Perú está en el 85 el reglamento, también está en la Constitución. Es una... Pedro Planas, que es uno que habla sobre la estación de preguntas, él era muy fanático del tema de estación de preguntas y se dice que fue uno de los que incluyó para que en la Constitución del 93 se pusiera el tema de estación de preguntas. ¿Por qué? Porque el tema de estación de preguntas en España es impactante. Se practica la primera semana de cada mes. Todos los meses, ¿no? La primera semana de cada mes se practica, esa es la práctica española. Pero no hablan actualmente, siempre. Cuando en el 2009 estuve en España, nos llevaron a una de estas y es impresionante. ¿Quién era el primer ministro? Era Rodríguez Zapatero. ¿Quién era el líder de la oposición? Rajoy. Yo se los digo, todo da vueltas. Rajoy ahora es primer ministro. Y ojo, la estación de preguntas no es como en el Perú, que los 130 parlamentarios cuando va a haber estación de preguntas dicen para que manden su pregunta, y muchas veces terminan 70, 80 preguntas para diversos ministros, ¿no? No, en España es muy puntual, muy ágil. ¿Saben cómo es? El jefe, el líder de la oposición plantea solo 2 preguntas y responde no todo cualquier ministro, responde el jefe del gabinete, el primer ministro. Responde en 2 minutos, réplica del que hizo la pregunta en 1 minuto
y una dúplica también en un. ¿Qué requiere esto? Mucha oratoria, mucha agilidad mental y mucha capacidad de síntesis. Ese es uno de los problemas por los que no funciona. La pregunta es, ¿cuántos parlamentarios tendrían la capacidad de hacer una repregunta en 2 minutos o en 1 minuto? Creo que en nuestro parlamento empezarían: señor presidente, señor ministro, terminó su tiempo. Es una cosa muy rápida, muy ágil. Para eso se requiere oradores profesionales. Y no todos. El problema en el Perú es que también todos quieren líderes de oposición y líder del Ejecutivo. Ese es el gran defecto. Por eso es que, en realidad, esta institución, yo sí, en ese sentido soy contrario a Pedro Planas, soy partidario de que debe desaparecer del Perú. No tenemos arraigo parlamentario en esta institución. No es una institución que sea útil para el derecho parlamentario peruano. Y cada vez que lo han hecho, pueden revisar los videos, han terminado las preguntas con un parlamento casi vacío. Es inoficioso. Por esa razón, o cambiamos el sentido y nos vamos al sentido español meramente, o desechamos definitivamente esta institución de la estación. Muy bien, no tengo más que decirles, creo que ahí estamos culminando la siguiente lámina, lo que decía el comentario final. Y bueno, agradecerles por su paciencia y estaremos el próximo año en otros eventos. Muchas gracias. Bien, si no hubieran algún tipo de preguntas, si quisieran compartirla con nosotros. Me he olvidado. Hablando de estación de preguntas. Buenos días con todos. Mi nombre es Aristides Álvarez, soy coordinador parlamentario para el gobierno regional de Lima. Y creo que usted habló sobre un tema de interés respecto a los pedidos, ¿no? Entonces, parte de lo que he dicho es cierto, pero también hay que analizar ciertos factores, ¿no? Y yo, ya que estamos terminando, rogaría que las personas responsables, si usted es un expositor, quizás en una próxima curso o charla de este tipo, ¿no? Ver justamente, creo que dirigido a los asesores, los congresistas, que efectivamente el 99%, por ejemplo, de los medios que yo traigo personalmente, como parte de la exigencia de los plazos que establece el reglamento, son pedidos que nada tienen que ver con el interés público, nada tienen que ver con el tema de poder servir de material o de información para poder elaborar un proyecto de ley. Le pongo un caso, por ejemplo, un congresista pide que, a pedido de un alcalde de un distrito de nuestra región Lima, que se le proporcione pitos, chalecos para las juntas vecinales. Eso no son pedidos de información. Pero lo hacen y eso pasa porque a veces la elaboración los chirinos lo hacen los asesores y el congresista los suscribe, y de esos pedidos hay diferentes. Entonces yo creo que parte de eso es que hay que, creo, un poco capacitar a los asesores respecto a ese tema, que es importante para mantener pues esta comunicación. En el caso de nuestro gobierno sí tratamos de que los plazos se cumplan. Y agradecerles y felicitarles por gracias. Dos cositas ahí. Lo que usted acaba de decir definitivamente no es un pedido de información, es un requerimiento a un apoyo, y hay que tener mucho cuidado, incluso institucionalmente, con esos requerimientos. Y me invita a un tema adicional que me había olvidado. Curiosamente, cosas llegan a mis manos, pues a veces uno no quiere que las cosas lleguen a mis manos, pero llegan. No sé, tengo hoy en mi mano y llegan las cosas a mis manos. Me llegó un oficio donde un asesor firmaba la citación a un
funcionario, a un general de la policía, para que comparezca a esa comisión investigadora. Por favor, no cometamos ese error. ¿Cómo un asesor va a firmar una citación para un general de la policía? Así sea un ciudadano. ¿O aquí ustedes han visto que el oficio o la resolución del juez la firma el auxiliar? Firma el juez, si no, no tiene valor. Pero lo tengo ahí porque el libro que voy a publicar lo voy a poner de lo que no se debe hacer. Sí. Cuando se inició el centro de capacitación, y aquí una idea, de repente la recojo, fue algo muy simpático porque se inició casi cuando se iniciaba en una época así, que se iniciaban los gobiernos regionales, los gobiernos locales, e hicimos cursos en Lima y en otros lugares para dictarles a presidentes regionales, a alcaldes recién electos y regidores, fundamentalmente a consejeros regionales y regidores, por el tema de control político. ¿Por qué? Porque, y ahí, yo siempre he dicho, si no estudias, si no investigas, no tienes de qué hablar. Revisamos estatutos de asamblea, de consejos regionales. Y había estatutos de consejos regionales que tenían más potestades que una comisión investigadora en el Parlamento. El Consejo Regional podrá oficiar al general de la policía para que conduzca a grado o fuerza al que no comparezca ante la comisión investigadora del Consejo Regional. ¿Puede hacer eso? No. Ni nosotros podemos hacer eso, tenemos que ir hasta a pedir autorización al juez, porque se hace por intermedio del juez el pedido de conducción grado o fuerza. Y pero está en mi estatuto. Sí, pues está en tu estatuto, pero es contra el eje, es contra los derechos constitucionales, es no válido. Hay una diferencia, ellos no tienen ninguna prerrogativa, son débiles totalmente los consejos regionales y los consejos municipales donde están los regidores. Tienen esa función de acuerdo a ley, pero tienen un gran problema, que no son autónomos presupuestalmente. Como no son autónomos presupuestalmente, no les ponen ni secretaria, ni escritorio en algunos gobiernos regionales. Hay gobiernos regionales donde ni siquiera les han pagado a los vicepresidentes porque se pasó a la oposición. Entonces, si no tienes instrumentos de apoyo para poder fiscalizar como fiscalizar, hay mecanismos. Hay que utilizar la prensa. Pero el otro problema que tienen es que ahí sí son minoría de minorías. ¿Por qué? Porque la ley electoral establece que el presidente regional, o en el caso de los alcaldes, se lleva la mitad más uno de los regidores. Y como negocias con otro grupo de minoría, terminas siendo una minoría, por decir, de 6 regidores, terminas siendo una minoría de 1 o de 2, que poco o nada puede hacer. Y más aún, que ni siquiera te pagan las dietas. Eso. Pero legalmente el problema es que no tienen prerrogativas. No hay ley autorizativa que les dé prerrogativas. Simplemente dice, en la ley orgánica de gobierno regional dice, son los órganos de control. ¿Pero con qué? No dice. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Hable ahora o calle para siempre. Querido presidente de una comisión de Estado, lo cual un pronunciamiento del gobierno, entonces, no se da mucha práctica de estas verificaciones a nivel de Estado, no hemos dado el tiempo. Sí hubo. Pero pocos. Entonces, no sé, alguna cortita de estas
Sí, les voy a dar dos cositas. Uno, si hay un antecedente, fue en el gobierno de Toledo, y Toledo recibió a la comisión en Palacio y declaró ante la comisión. ¿Por qué? Tenía Toledo un asesor que es un profesor de la Católica, que enseña ciencia política, fue mi profesor también, Sinesio. Hemos dicho un principio bien básico. ¿Qué es lo que debe buscar la mayoría? ¿Evitar la investigación o evitar las consecuencias? Evitar las consecuencias. El manejar el daño es lo que se llama en gestión pública control de daños. ¿Qué hace más daño? ¿Que declare o que no declare? Tienen que ver eso. O sea, no solamente es un tema jurídico, es un tema político. Y eso le hizo entender Sinesio a Toledo. Toledo dijo, muy bien, que venga. Controló daños. Inmediatamente pasó la noticia, fue la comisión, se mantuvo reserva y pasó la noticia. ¿Cuántas semanas tiene la noticia ahora? ¿Ha habido control de daños o no? Jurídicamente tiene la razón, políticamente no. Creo que responde. Doctor, nuevamente el tema de los pedidos, una consulta en el aspecto legal. Nosotros, por ejemplo, hemos recibido pedidos de asesores de comisiones ordinarias, de asesores de despachos de congresistas, incluso de asesores de la presidencia del Congreso respecto a pedidos. Ellos firman, no firman. Eso está mal. Ustedes, una carta muy elegante, señor presidente de la comisión o señor congresista, he recibido la carta donde no firma usted, me gustaría que nos informe si usted ha autorizado, el paso que le das, si usted ha autorizado el pedido de esta información, y agradeceré regularice el procedimiento. Punto. Es elegante, cortés y también enseñas. ¿No hubiera nada más? Gracias.